Dicen que para entender quiénes somos, primero debemos preguntarnos a quién le rezaban nuestros abuelos cuando todo ardía. Pero ¿cómo se reza en una tierra que nació en guerra, entre dioses vencidos, imperios caídos y lenguas que no querían morir? España no es un país. España es un incendio contenido por siglos, un campo de batalla entre la memoria y el olvido, donde el polvo de los siglos aún arde bajo la superficie, esperando ser narrado. Hay quienes creen que España empezó en Covadonga, otros en Altamira, y los más escépticos en 1492, como si un imperio naciera de una firma sobre un papel viejo. Pero lo cierto es que España no nació una vez, mucho, y cada una de esas veces, alguien tuvo que morir para que otros pudieran llamarla suya. Imagina un lugar donde el sol se quiebra contra la piedra milenaria, donde las montañas hablan lenguas que ya nadie recuerda, y donde el mar ha sido tumba, frontera y promesa. Ahí comienza esta historia, no en el mapa, sino en una herida abierta. La península ibérica, antes de tener nombre, era un caos de tribus, de rituales de sangre bajo cielos cubiertos de dioses que nadie más adoraba. Los íberos bailaban al ritmo del fuego. Los celtas sembraban sus muertos en círculos sagrados. Los tartesios construían ciudades en el silencio de los metales. Y mientras tanto, en algún lugar bajo tierra, el alma de España, aún sin rostro, germinaba. Entonces llegaron ellos, fenicios, griegos, cartagineses, comerciantes sí, pero también profetas de otra forma de entender el mundo. Trajeron templos, ídolos, palabras, y sin saberlo, encendieron el primer cisma, la tensión entre lo propio y lo deseado. Porque España, incluso antes de llamarse así, ya vivía entre dos pulsos, en el amor por lo que viene de fuera, y el miedo a perder lo que nos hace únicos en Roma, lo entendió. Roma no conquistó con espadas, conquistó con ideas, con caminos que llevaban no solo a ciudades, sino a templos, a foros, a teatros, donde el pueblo podía escuchar. Por primera vez, que formaban parte de algo más grande que su aldea. Hispania fue el primer nombre que le dieron al caos, una palabra que intentaba domar el instinto, pero no era unidad. Era un collage violento de pueblos que fingían estar de acuerdo mientras oraban en secreto a sus viejos dioses. Los visigodos llegaron cuando Roma sangraba, y aunque vestían capas pesadas y hablaban de Cristo, traían consigo el germen de otra lucha, la del poder envuelto en fe. Por primera vez, la religión se convirtió en ley, y la ley en frontera. Pero incluso entonces, España aún no era España, solo un eco de lo que podría llegar a ser. Porque lo que define esta tierra no es su nombre, ni su bandera, ni siquiera su lengua, sino su eterna pregunta: ¿puede existir una nación construida sobre la diferencia? Y fue entonces, en medio de esa duda, cuando el desierto habló. Desde el sur, cruzando la estrecha, llegaron hombres que oraban 5 veces al día mirando a la Meca, traían el Corán, el álgebra y el perfume del incienso. Y con ellos, una nueva forma de mirar el tiempo. No como una línea, sino como un círculo. Al-Ándalus no fue solo una invasión, fue una revelación. Durante siglos la península dejó de ser un lugar, se convirtió en una idea. Una tierra donde el árabe, el hebreo y el latín se cruzaban en los mismos patios, donde la música era puente, donde la geometría tenía algo de divino. Pero incluso en esa belleza, la semilla del conflicto ya germinaba, porque ningún paraíso dura sin pagar un precio. Mientras Córdoba brillaba más que cualquier ciudad de Europa, en el norte, entre las montañas, se tejía un relato diferente, uno de reconquista, uno de cruzada, uno donde la identidad no era mezcla, sino pureza. Y ahí, en esa grieta, empezó a nacer España, no como un país, sino como una religión, porque en su origen más profundo, España no fue una construcción política, fue una respuesta espiritual a una pérdida, a una nostalgia de un pasado que quizás nunca existió, y como toda religión, necesitaba mitos, necesitaba mártires, como Pelayo, necesitaba herejes, como los musulmanes, necesitaba profetas, como los reyes católicos, y necesitaba una tierra prometida, una península completamente cristiana, unida, pura, firme como la espada que juraba protegerla. Pero lo que parecía un sueño divino estaba a punto de volverse una pesadilla real, porque en su intento de ser uno, España estaba a punto de dividirse para siempre. Y esa división, lejos de sanar con los siglos, solo se haría más profunda, como una herida mal cerrada que supura cada vez que alguien pregunta: ¿quién es realmente español? Y sobre todo, ¿quién tiene derecho a decirlo? A veces, la historia no se construye con los hechos que suceden, sino con los silencios que decidimos olvidar. Y en el caso de España, lo que no se dijo fue más poderoso que cualquier decreto, cualquier bandera o cualquier victoria sobre el campo de batalla. Porque mientras la reconquista avanzaba como un río desbordado que arrasaba lo que encontraba a su paso, también se iba esculpiendo una idea peligrosa en que la unidad solo podía surgir de la eliminación del otro. Granada cayó en 1492,
y con ella se derrumbó el último suspiro de una convivencia imperfecta. Sí, pero real. Entre credos, culturas y formas de mirar el cielo, lo que vino después no fue solo una victoria militar. Fue una purga espiritual. Los moriscos fueron obligados a elegir entre el bautismo y el exilio. Los judíos entre la conversión forzada o la muerte civil. Y de repente, la diversidad que alguna vez fue el alma secreta de la península, fue perseguida como si fuera una enfermedad. España se construía como se construyen los templos, demoliendo los santuarios anteriores. Pero mientras quemaban pergaminos en hebreo y derrumbaban mezquitas para edificar iglesias sobre su cimiento, una nueva fe emergía, vestida de imperio, envuelta en oro, y con la mirada puesta al otro lado del océano. Porque España, como toda religión que triunfa, necesitaba expandirse. Y América fue su Jerusalén prometida. No se trataba solo de conquistar territorios, sino de llevar una misión, una cruz, una visión sagrada del mundo donde los otros eran almas que debían ser salvadas, aunque fuera con fuego, con acero y con pólvora. El Imperio Español no fue simplemente una empresa económica o militar. Fue un acto de fe, una liturgia de poder donde la lengua, la religión y la sangre se convirtieron en sacramentos. Cada galeón que partía desde Sevilla no era solo un barco cargado de cañones y mercancías. Era un altar flotante, una procesión sobre el mar, una peregrinación armada hacia lo desconocido. Pero como toda religión que se transforma en imperio, el precio de la gloria era la culpa. Mientras en América se fundaban ciudades, se erigían catedrales y se imponía el castellano como lengua sagrada, en la propia España se gestaba un vacío, una tensión no resuelta entre el esplendor exterior y la miseria interna, entre el dogma que se exportaba y la duda que se sembraba en casa. Los tercios morían en Flandes mientras los campesinos morían de hambre en Castilla, y así, el alma de España comenzaba a fragmentarse en una paradoja al ser una de las potencias más temidas del planeta, pero también uno de los pueblos más heridos por dentro. La Inquisición no solo perseguía herejías, perseguía la duda, perseguía cualquier pregunta que pudiera resquebrajar la imagen de una España unificada por la fe, pero dividida por las cicatrices. Mientras se levantaban palacios en Madrid, se multiplicaban las cunetas en las aldeas, y el pueblo, lejos de sentirse parte del imperio, empezaba a mirar con recelo a la corte, como si ya intuyera que esa historia de unidad solo era real en los discursos, porque en la España profunda, la identidad no se proclamaba, se susurraba, se tejía en canciones populares, en lenguas prohibidas, en rituales rurales que escapaban al control del púlpito y del rey. Gallegos, catalanes, vascos, andaluces, no eran simplemente regiones, eran universos espirituales, con sus propias memorias, sus propias formas de invocar a los muertos y de nombrar a los dioses antiguos que aún dormían bajo los nombres cristianos. Y así, mientras los libros hablaban de una España gloriosa y eterna, el cuerpo real del país se fragmentaba como un vitral roto, donde cada trozo seguía brillando, pero ya no encajaba con los demás. Entonces vino el siglo XIX, y con él, el terremoto. Napoleón entró como un profanador de templos, y la guerra contra él fue más que una lucha contra un invasor, un bautismo de fuego para un nuevo mito español. El pueblo, el humilde, el que nunca tuvo voz, se convirtió en héroe. La nación ya no era la del rey, sino la del campesino que empuñaba una horca para defender su tierra. Y por un instante, pareció que España iba a renacer desde abajo. Pero el sueño fue breve. Las guerras carlistas, las constituciones abortadas, los golpes de Estado, todo era un reflejo de la misma herida en España. Quería ser moderna pero sin dejar de ser eterna. Quería mirar al futuro pero sin traicionar su pasado sagrado. Y así, una vez más, se repitió la liturgia en un pueblo dividido entre el deseo de cambio y el terror a perder su alma. Porque en el fondo, España no es una sola historia. Es un coro de voces que a veces cantan juntas y a veces se ahogan entre sí. Y cada intento de silenciar una de esas voces no hace más que fortalecerla en la sombra. El siglo XX lo demostraría con sangre, y mientras las bombas caían sobre Madrid, Guernica, sobre la memoria misma, el país iba a descubrir que su peor enemigo no era el extranjero, era su propio reflejo. Hay momentos en los que la historia deja de ser una línea de tiempo y se convierte en una herida abierta, que respira, sangra y no cicatriza. Y eso fue lo que sucedió en España, cuando la guerra civil dejó de ser un conflicto político para convertirse en una liturgia oscura, donde hermanos rezaban a dioses distintos con las manos manchadas de la misma sangre. En 1936 no estalló solo una guerra entre fascismo y república, entre clases sociales o entre ideologías enfrentadas, sino una guerra entre visiones del alma, una guerra entre formas de amar a España que eran tan irreconciliables como profundamente verdaderas, como si dos religiones hubieran reclamado el mismo altar al mismo tiempo. Y cuando eso ocurre, cuando los credos se vuelven pólvora, los templos se convierten en trincheras,
y la esperanza se convierte en un animal que huye por las noches sin dejar huella. Cada disparo no era solo un acto de violencia, era una oración al miedo, un intento desesperado por salvar una idea del país que se creía eterna y que sin embargo se deshacía bajo el peso de su propio pasado, porque los que mataban en nombre de la tradición lo hacían temiendo perderla, y los que morían por la libertad lo hacían sin saber si alguna vez la conocerían realmente, porque en el fondo España no se estaba destruyendo, se estaba rebelando a sí misma. La guerra civil no fue un accidente de la historia, fue una confesión colectiva. Una confesión de que la unidad impuesta con siglos de dogma, espada y silencio no había borrado las diferencias, solo las había enterrado vivas. Y cuando se cava suficiente tierra en busca de pureza, lo que se encuentra no es identidad, sino huesos. Cuando todo terminó, no quedó un vencedor, quedó un culto al orden, al silencio, al mejor no hablar de eso, que convirtió la dictadura en una misa diaria, donde el único pecado era recordar. Durante 40 años el país vivió bajo una homilía de uniformidad obligatoria, donde los himnos reemplazaron los cantos, las plazas se convirtieron en escenarios de una fe sin alma, y la televisión hablaba un solo idioma, porque cualquier otro era considerado profano. Pero las religiones forzadas no salvan almas, solo las endurecen, y bajo la superficie, como ríos que nunca dejan de fluir, las otras Españas seguían vivas, susurrando desde las canciones de cuna, desde los nombres ocultos, desde los silencios que las familias guardaban mientras fingían rezar juntos, y entonces, casi sin que nadie lo esperara, llegó la muerte del dictador, y con ella, una sensación ambigua, como cuando cae un ídolo de piedra y uno no sabe si llorar por su caída o por lo que representaba haberlo necesitado. La transición no fue solo un acuerdo político, fue una resurrección. Pero también fue una negociación con los fantasmas. Se pactó el olvido como si fuera una misa colectiva, no se exhumaron los muertos, no se reabrieron las heridas, se escribió una constitución como quien escribe una nueva Biblia, una promesa de fe compartida para un pueblo que aún no sabía si creía en ella. Y durante un tiempo, funcionó. La democracia se convirtió en el nuevo santuario, los partidos políticos en nuevas iglesias, las elecciones en rituales de redención, while el Congreso en un templo donde los distintos credos de España debatían sin matarse o al menos sin balas. Pero la fe, como la identidad, es frágil cuando no se sostiene en la verdad. Y pronto comenzaron a surgir grietas, pequeñas al principio, como las que aparecen en los frescos antiguos, imperceptibles, casi bellas en su deterioro, hasta que un día ya no se puede negar que todo está a punto de romperse, porque las preguntas que nunca se respondieron empezaron a hacerse más fuertes. ¿Quién tiene derecho a contar la historia? ¿Quién puede hablar en nombre de España sin que alguien más se sienta excluido? ¿Es posible convivir en paz si cada uno entiende por patria algo completamente distinto? Cataluña reclamó voz. El País Vasco exigió memoria. Galicia, Valencia, Andalucía, todas las regiones empezaron a recordar lo que habían sido antes de ser llamadas una sola cosa. Y en ese recordar no había odio, había hambre, hambre de reconocimiento, hambre de un relato que no borrara sus acentos, sus canciones, sus heridas. Pero en lugar de escuchar ese clamor como una plegaria, muchos lo vieron como una blasfemia. Y así, el viejo conflicto regresó, disfrazado de debate moderno, pero con el mismo fondo teológico: unidad contra pluralidad, orden contra libertad, pureza contra mezcla. Y mientras tanto, las nuevas generaciones miraban este altar fragmentado sin saber a qué Dios rezar, si es que aún creían en alguno, porque España se volvió una religión sin liturgia común, donde todos comparten un templo, pero cada uno cree en una España distinta, algunos en la imperial, otros en la popular, unos en la plural, otros en la indivisible, y todos, en el fondo, en una España que ya no existe, o que tal vez nunca existió. Y mientras las calles se llenan de banderas que parecen estandartes sagrados, mientras se discute quién merece llamarse patriota y quién no, lo que se olvida es que la verdadera pregunta siempre estuvo en otra parte. No es si España se rompe, es si alguna vez estuvo realmente unida. Y lo más inquietante de todo es que, a pesar de todas estas divisiones, esta tierra sigue latiendo como un solo cuerpo herido, contradictorio, pero vivo. Porque quizás la fe más profunda no es la que une sin preguntas, sino la que resiste, incluso entre el ruido, incluso entre el dolor, incluso entre el miedo. Y en esa fe todavía queda algo por decir. Y ese reflejo estaba a punto de romper el espejo para siempre. Hay un momento en toda historia colectiva en el que ya no basta con recordar el pasado, ni con nombrarlo, ni siquiera con comprenderlo. Porque lo que verdaderamente importa
Es como ese pasado sigue latiendo en los gestos más mínimos del presente, en las formas de amar, de odiar, de hablar, de nombrar lo que no entendemos, de señalar al otro. Como si eso nos ayudara a saber quiénes somos nosotros. Y si miras con atención verás que España no está solo en sus mapas, ni en sus monumentos, ni en los libros de historia que intentan darle forma a lo informe. España está en los detalles invisibles, en el acento que se esconde en una entrevista de trabajo, en la palabra que no se dice en casa por miedo a ofender a los abuelos, en la bandera que ondea no como símbolo de orgullo sino como desafío, en la canción que canta una multitud sin saber muy bien si es un himno o un lamento. España es ese país que sigue discutiendo consigo mismo incluso cuando guarda silencio. Y esa conversación interna, ese murmullo que recorre desde los Pirineos hasta el mar de Cádiz, desde las huertas de Murcia hasta los montes vascos, no es ruido. Es alma en un alma que se ha sentido durante siglos incompleta, como si le faltara algo que no sabe nombrar, como si llevara demasiado tiempo intentando ser una sola cosa sin conseguirlo del todo, y a la vez como si en ese intento se hubiera construido precisamente lo que es una nación hecha de contradicciones sagradas, una patria que nunca ha sido homogénea, sino profundamente plural, una geografía que no solo se mide en kilómetros sino en capas de historia, capas de dolor, capas de ternura, capas de nombres que no caben en un solo idioma, ni en una sola bandera, ni en una sola versión de los hechos. Pero aún así, y quizás por eso mismo, España sigue siendo un lugar profundamente religioso, aunque ya no se crea en dioses, porque en este país se ha sustituido la fe en lo eterno por una fe aún más misteriosa, en la fe en el conflicto. CNX se cree casi como si fuera un dogma nacional, que todo lo que vale la pena debe costar sufrimiento. La pasión por el fútbol, la lucha política, la defensa de la lengua, la memoria de los muertos, la identidad regional, todo se vive como si fuera cuestión de vida o muerte. Como si rendirse significara traicionar algo sagrado, como si no existiera otro modo de pertenecer que a través del dolor. Y quizás esa sea la raíz más profunda de lo que significa ser español, no la victoria, no la unidad, no el orgullo, sino la resistencia, la capacidad de seguir creyendo incluso cuando la creencia se ha roto tantas veces, de seguir habitando una tierra llena de cicatrices como si fueran rutas antiguas hacia algo parecido a la verdad, porque en el fondo, lo que une a los pueblos no es la gloria compartida, sino las heridas que se atreven a mirar juntas. Y España ha empezado, por fin, a mirar las suyas, a hablar de lo que antes se callaba, a contar la historia no solo desde Madrid, sino también desde Barcelona, desde Bilbao, desde Santiago, desde Sevilla, desde cada lugar que alguna vez sintió que debía pedir permiso para existir, porque una identidad que exige olvido para sobrevivir está condenada a repetirse como castigo, y España lo sabe. Sabe que no se puede construir el futuro solo con cemento y presupuestos. Sabe que el alma de un país no se mide en P y B ni en tratados internacionales. Sabe que la libertad real empieza cuando se acepta que hay muchas maneras de ser parte de algo, sin dejar de ser uno mismo. Por eso hoy más que nunca, el verdadero desafío no es político, ni económico, ni siquiera territorial. Es un desafío de conciencia colectiva, de cómo transformar una historia de imposiciones en una historia de acuerdos, de cómo pasar del miedo a la pérdida al amor por la diferencia, de cómo hacer de esta tierra un espacio común no porque todos sean iguales sino porque todos caben. Y eso no se enseña en las escuelas, eso se cultiva en la forma en que hablamos entre nosotros, en la forma en que escuchamos a quien piensa distinto, en la forma en que decidimos, cada día, si vamos a seguir repitiendo los errores de los abuelos, o si vamos a hacer algo más valiente, perdonar, sin olvidar. Por eso, este no es el final del relato. Es apenas el comienzo de otra etapa, una etapa donde España ya no se define por lo que fue, sino por lo que decide ser a partir de ahora. Y tú eres parte de esa decisión, porque la identidad no la escriben los poderosos, ni los historiadores, ni los partidos políticos. La escribimos todos, con cada gesto, con cada elección, con cada palabra que decidimos pronunciar o callar. Así que si has llegado hasta aquí, si te tembló algo por dentro, si una imagen, una frase, una emoción se te quedó clavada como una espina dulce, entonces presta atención, porque esto no es solo un video, esto es un ritual, esto es un acto de memoria, esto es una declaración de amor a lo que aún no entendemos. Y si sientes que esto te movió, suscríbete y ahí no lo pienses más, hazlo ahora, porque este canal no es entretenimiento, este canal es un altar, y si quieres seguir explorando los orígenes de lo que nos une, de lo que nos divide, de lo que nos arde en los huesos cuando escuchamos una canción, vemos una bandera o nos preguntan de dónde venimos, entonces este canal es tu casa. Suscríbete sin miedo, porque lo próximo será más intenso, más profundo, más verdadero, y porque al final la historia solo pertenece a los que se atreven a contarla de nuevo.
Nos vemos en la próxima revelación. Wyest, no llegarás solo.